Entre párrafos. Encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Soy tu anfitrión, mi nombre es Marcelo Urbano, periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio extra de Entre párrafos, hoy con un capítulo de la novela Sin reproches de Karina Colopera, a quien entrevistamos en el podcast anterior. Pero antes, y a modo de editorial, quiero dejarles una reflexión sobre la Feria del Libro y su relación con los escritores independientes. Las batallas diminutas en la Feria del Libro. Terminó la 47ª Feria del Libro de Buenos Aires con éxito, 4% menos de concurrentes, pero algo mayor en ventas que la anterior edición, aunque con disparidad de resultados. A algunas editoriales le fue muy bien, a otras no tanto. Los números definitivos no están todavía, pero los comentarios de los especialistas apuntan a ese diagnóstico. 1.245.000 lectores visitaron las instalaciones en busca de ofertas, oportunidades y lanzamientos. Se consolida la edición independiente. He realizado 29 entrevistas a este tipo de escritores para mi podcast Entre párrafos. Los invito a que las escuchen para saber cómo se las ingenian para llevar su obra a la meca de la venta de los libros. La actividad de firma de ejemplares en editoriales como Duncan, Servicop, Tinta Libre y autores de Argentina, entre otras, ha sido intensa. Este formato, que depende de la inversión del autor para la financiación de la obra, es cada vez más sólido y eficiente. Sin embargo, es muy difícil vivir de la obra y hay una inmensa mayoría de autores que no salva los gastos. Según la Cámara del Libro, el mercado editorial identifica al SEC, es decir, el sector editorial comercial, como el principal gestor comercial que produce el 35% de los ejemplares, pero las opciones independientes producen el 45%. Ahí les muestro un cuadro que es la suma de servicio editorial más emprendimiento editorial más autoedición. Claro que hablamos de ediciones que en promedio rondan los 200 o 300 ejemplares por autor. Y ahí está la magnitud y la explicación para que el aparato editorial de las empresas hegemónicas no dejen más que recovecos para la exhibición de, entre comillas, autores menores de afuera del circuito. En la Argentina se escribe mucho, pero se lee poco. Los escritores independientes son más que escritores. Deben ser capaces de tomar su obra y ocuparse de alguna o varias fases del proceso, invertir o buscar inversores entre familiares y o amigos. El escritor emprendedor tiene su página web, en muchos casos abre su propia tienda con medios de pago y se ocupa en persona de las redes sociales para promocionar sus libros. Ese es mi caso, por ejemplo. Se mueve dando charlas y organizando eventos con otros escritores independientes. Es su propio community manager y agente de prensa. Debe contactar periodistas e influencers para que lo ayuden con la difusión. ¿Acaso encontrar lectores por caminos alternativos? Buscar lugares en las ferias itinerantes que hay en varias localidades y en ciudades del interior. En el extremo están los que dominan todo el proceso, escriben, maquetan, editan, imprimen, encuadernan, realizan el arte de tapa, comercializan y promocionan. En fin, la Feria del Libro ha desnudado todo este proceso. Lo meritorio es que los escritores independientes no nos quejamos, damos batalla con nuestras armas, muchas veces somos competitivos aunque no salvemos los gastos. La batalla por mostrar lo que se escribe no depende necesariamente del costo ni del beneficio. Entran valores más relacionados con el ego, con la necesidad de expresarse, con sentirse talentoso. Una batalla diminuta de cada uno de nosotros en un campo de guerra a veces sangriento. Ahora sí, de la novela Sin reproches de Karina Colopera,
Mi abuela, una visionaria. Mi abuela paterna, la madre de mi padre, hija de alemanes y casada con un calabrés, aquel a cuyo padre encontraran de bebé en la contrada Colopera, como ya he contado antes, se autohipnotizaba. Yo era chica y estaba fascinada. Nos acostábamos juntos a la hora de la siesta y ella me decía: vos dormite. Yo me hago la hipnosis. Cuando te despiertes, me despertás también. Si tardo en reaccionar, contás hasta 3 y chasqueás los dedos. Fue la primera y única persona en toda mi vida en acariciarme la espalda sin cansarse hasta que me quedaba dormida. Yo lo llamaba cosquillitas. Muchos pensaban que mi abuela era rara, pero para mí fue y será una persona extraordinaria y admirable, absolutamente adelantada a los conceptos de su época. Su casa era un caserón ubicado en el barrio de Pompeya, de esos con el patio largo, muy largo, y con muchas habitaciones, todas conectadas entre sí y cada una con una puerta que daba hacia el patio. Una escalera que parecía sin fin y arriba una parte construida nueva, con 2 habitaciones que eran nuestros refugios y una gran terraza. Ella tapaba las rejillas de su largo patio y luego abría la canilla del piletón y lo dejaba llenar hasta que desbordaba. El agua iba inundando todo el patio hasta la altura de los zócalos y ahí nos encontrábamos, mis primos, ella y yo, en la enorme pileta que nos fabricaba para resbalar de una punta a la otra, todos de culo contra el suelo. En las noches que convencía a mamá para que me dejara quedarme a dormir con mi abuela, nos íbamos a los dormitorios de arriba y mirábamos la tele hasta la madrugada. Comíamos todas las cosas prohibidas y nos vestíamos con toda la ropa que encontrábamos para hacer desfiles de moda imaginarios. Ella fue una verdadera visionaria, me enseñaba cosas que comprendí muchos años después. Un día, estando también una de mis tías y mis primas, no lográbamos despertarla de su autohipnosis. En medio de sustos y zamarreos, abre los ojos al fin y nos dice: vi a mi madre, quise tocarla, pero me dijo que aún no era mi hora. La miraron pensando que era una pobre vieja un poco loca, pero yo la admiraba y creí en todo lo que me decía. Quería saber más, pero aún no estaba preparada para entender. Siempre me ha gustado desentrañar misterios y la autohipnosis de mi abuela era uno de ellos. Ciertamente no era el único misterio que circundaba a mi familia paterna. Muchos años después comprendí que en aquella autohipnosis mi abuela lograba lo que hoy conocemos como viajes astrales. Mi abuela amaestraba canarios, los sacaba de la jaula, los dejaba volar por el patio y les enseñaba a volver cuando ella los llamaba. Yo seguía fascinándome. Nunca me importó lo que algunos decían de ella, ni las críticas que escuchaba, ni que la trataran de irresponsable. Era mi abuela y su rol de abuela fue impecable. Lamento mucho que mis hijas no la hayan conocido en persona, pero estoy segura de que ella sí las conoció. Creo que sigue viajando desde algún otro lugar y nos visita. De vez en cuando se deja sentir. Recuerdo la última vez que nos vimos antes de que la internaran para ya no volver, al menos no volver en un estado físico. Estaba en su cama en el dormitorio principal del caserón de Pompeya. Me vio y preguntó quién era yo. Qué dolor tan grande verla en ese estado. Pero así son estas malditas enfermedades. De pronto, la lucidez volvió a apoderarse de ella durante el tiempo suficiente para demostrarme que detrás de aquel cuerpo deteriorado por alguna enfermedad que nunca diagnosticaron bien, seguía estando mi maravillosa abuela. Yo estaba embarazada de mi primera hija, me tocó la barriga y me dijo: es una nena. Menos mal, a esta familia le hacen falta más mujeres fuertes. Aún no sabíamos el sexo, yo, al igual que siempre, creí en sus palabras. Mi abuela murió poco antes de que naciera y lo supe esa mañana al despertar, aún antes de leer la nota que, horas más tarde, encontré en casa de mis padres cuando fui para nuestro típico almuerzo familiar de los domingos. No había teléfonos móviles y muchas cosas se comunicaban simplemente dejando una nota escrita. Siempre la entendí.
aún sin comprender del todo algunas cosas. Siempre supe ver el difícil rol que le tocó desempeñar y lo fuerte que fue. Fortaleza que afortunadamente adquirí y me ayudó a superar los momentos más duros de mi vida. Aquel día, en esa despedida, tal vez no entendía aquello de la necesidad de mujeres fuertes en la familia. Es que no era una necesidad, era simplemente un estigma. Somos una familia de mujeres fuertes. Después de Nazarena, llegó Federica Sol, otra mujer digna de nuestra historia, que nació ya en medio de una situación durísima y, sin embargo, mostró desde el primer momento de vida lo fuerte que sería para afrontar todo aquello. Al momento de su nacimiento, se iluminó literalmente toda la sala y un manto de paz me cubrió inmediatamente. En esa energía estaban mi abuela y mi bisabuela, aquella inmigrante alemana. Eso decíamos siempre, aunque era austríaca casada con un alemán, que un día se enfrentó sola a la policía montada de Buenos Aires en una huelga realizada por las obreras explotadas de aquella época. Éramos guerreras desde el inicio, no cabe duda. Mi abuela hacía lo que le daba la gana y cómo le daba la gana. Si lo que hacemos no lo disfrutamos, entonces es mejor no hacerlo. Ella comenzaba a cocinar el estofado de los domingos desde las 8 de la mañana y cada media hora le metía algo más a la olla. Era una olla de barro muy alta. Yo tenía que subirme a una silla para poder girar la cuchara y observar cómo esa simple salsa de tomate se transformaba en el mejor estofado del mundo. Como a las 2 de la tarde nos sentábamos todos en la gran mesa del comedor, tíos, primos, a veces algún amigo. Era su magia la que nos reunía. Después de su muerte no recuerdo ninguna mesa tan llena de gente, ni un domingo, ni ningún otro día de la semana, tal vez porque nadie más supo hacer las cosas con verdadera pasión. Solo ella era capaz de amasar una masa tan grande como una sábana de 2 plazas, cubrir toda la mesa del patio y dejar colgando una cantidad igual a la superficie cubierta. Luego esparcía el relleno en la parte puesta sobre la mesa y por último, ayudada por las pequeñas manos mías o de alguna de mis primas, tomaba los extremos de la masa que colgaba y cubría ese relleno como tendiendo una cama. La masa nunca se rompía. Mi tarea era la de pasar la ruedita afilada para ir cortando y formando los ravioles que más tarde conformarían, junto con el estofado, el almuerzo que unía a la familia en medio de risas, charlas, anécdotas e historias, a veces fantasiosas, respecto al origen de nuestro apellido italiano, Colopera. Historias que, sin saberlo en aquel momento, marcarían mi vida para siempre, porque resulta que las historias no eran tan fantasiosas y, como ya dije anteriormente, buscando la verdad, llegué a Italia y decidí quedarme a vivir en esta bella tierra. El sabor de su estofado jamás lo pude igualar, pero de vez en cuando necesito hacerlo e impregnarme de un aroma similar que me conecta en cierta forma con ella y me recuerda en parte quién soy. Hoy estoy absolutamente convencida de que mi abuela vivió a destiempo. Ella no era de la época que le tocó vivir. El mundo aún no estaba listo para comprender sus conceptos, pero afortunadamente yo sí. Hasta aquí el capítulo Mi abuela, una visionaria, de la novela Sin reproches de Karina Colopera, a quien entrevistamos en el podcast anterior. Espero que lo hayas disfrutado como yo. Hasta la próxima. La clave Muspelheim. Dijo la crítica: la novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio Planeta o incluso de muchos bestsellers internacionales. De hecho, hay algunos aspectos de la trama que recuerdan a obras maestras del género como El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, o El Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte. A veces los milagros ocurren y es toda una fiesta cuando esto sucede. La clave Muspelheim es una masterclass sobre cómo escribir una novela con recursos clásicos de ficción histórica, pero también del documental y del cine de suspenso. Suplemento Cultura, Diario Hoy Día, Córdoba, Cesari Novek.
Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https://marcelogeurbano.com.ar/tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Entre párrafos. Encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes de escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Miércoles y jueves disponible en mi web o en tu plataforma de podcast preferida. Si sos escritor y te interesa participar, comunícate conmigo. Si sos oyente, espero tus comentarios, críticas o aportes escritos o grabados. Entre párrafos. La parte divertida de las letras.